Muy buenos días a todos los presentes. Un saludo cordial desde Bolivia para Perú. Un agradecimiento especial a todo el comité, a todas las personas, a todo el comité organizador que hace posible el quinto Congreso Latinoamericano de Medicina y Nutrición Ortomolecular, cuarto Congreso Peruano de Nutrogenómica y Medicina Ortomolecular, con la temática Sistema Inmunológico del siglo XXI. Soy Delvi Chávez Durán, bioquímica de formación, y hoy día yo voy a hablar sobre la importancia del sistema inmunológico innato y adquirido. El sistema inmunológico media numerosas patologías, por lo que es importante conocer o recordar su estructura y funcionamiento. El sistema inmunológico existe porque existe la agresión, tanto endógena como exógena. Es así que las principales funciones son la defensa contra microorganismos o agentes extraños que se comporten como antígenos. Además, también este sistema inmunológico se va a encargar de la inmunovigilancia contra tumores, enfermedades autoinmunes y alergias. El sistema inmunológico, desde un punto de vista funcional, lo podemos clasificar en una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Sin embargo, esta clasificación es solo didáctica, porque ambos sistemas funcionan de manera integrada. Este sistema inmunológico innato activa al sistema inmunológico adaptativo o adquirido en respuesta a las infecciones. El sistema inmunológico utiliza los mecanismos efectores de esta inmunidad innata para eliminar al microorganismo. Y el sistema inmunológico innato es la primera línea de defensa del huésped. Responde de la misma manera a diferentes estímulos infecciosos y posee una especificidad limitada, a diferencia de la inmunidad adquirida. Es decir, que distingue estructuras comunes a grupos, no pudiendo distinguir diferencias finas entre microorganismos, por ejemplo, ¿no? Los componentes del sistema inmunológico. Esta inmunidad innata vamos a tener las barreras epiteliales. Aquí tenemos a la piel, nuestras mucosas, también tenemos a los fagocitos, ¿no? Los macrófagos, tenemos las células natural killer, el sistema de complemento, también esta inmunidad innata tiene las citoquinas, tiene los receptores tipo TOL. Entonces, este sistema de complemento que vamos a ver enseguida es el que hace ese puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Este sistema de complemento son proteínas que circulan inactivas en el plasma, son sintetizadas en el hígado, en macrófagos, y este sistema de complemento es capaz de dirigir la lisis y la ozonización. Él dirige esa lisis y esa ozonización sobre las membranas biológicas de los agresores, y no así de las propias, debido a un estricto control a cargo de las proteínas solubles y de membrana que lo van a impedir. Este sistema de complemento se activa o posee tres vías: la vía alterna, la vía clásica, la vía de las lectinas. Estas vías tienen una etapa inicial y una etapa final. Como resultado, vamos a tener de toda la actividad de este sistema de complemento, nosotros vamos a tener las funciones efectoras, que son la inflamación, la ozonización y fagocitosis. Finalmente, también vamos a tener la lisis de los microorganismos. Pero específicamente estas funciones del complemento, que son la ozonización y fagocitosis, la estimulación de reacción inflamatoria, la lisis, la citólisis mediada por complemento, vamos a ver que en el punto 1, que es la ozonización y fagocitosis, el patógeno, al estar esta fracción del complemento del C3b presente en la superficie de las células, puede ser también que esté el C4b, pero al estar estos presentes en la superficie de la célula, facilitan la destrucción del patógeno por parte de las células fagocíticas. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay un reconocimiento de esta fracción que se une al receptor para hacer el microorganismo
fagocitado. En el otro punto vemos la producción de péptidos proinflamatorios, o sea, la estimulación de la reacción inflamatoria. También vemos que la unión es a la fracción del complemento 3B a los macrófagos, la liberación del complemento 3A, seguido de la proteólisis del complemento 5A. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de estos? Estos van a hacer la liberación de estos péptidos para provocar el reclutamiento y activación de los leucocitos que aumentan la permeabilidad capilar, facilitando la llegada de células y potenciando a la inflamación. Entonces, como hay ese reclutamiento, se potencia esa inflamación, luego el microorganismo es destruido por estos leucocitos. Y la citólisis mediada por el complemento, ¿no?, es la solubilización de estos complementos inmunes para evitar su depósito en los tejidos. Acá se activan los últimos componentes del complemento, el complemento 6, el complemento 5B, todo para el fin de formar el complejo de ataque membrana para que el microorganismo vaya a la lisis osmótica de este microorganismo. Otro componente del sistema inmunológico innato son las células natural killer, que se ocupan del control inicial, sobre todo el control inicial de la infección viral. Las células natural killer pertenecen a la línea de células linfoides, son una subclase de linfocitos que destruyen células infectadas y células que hayan perdido, células infectadas por virus, sobre todo células, o también pueden ser por algunas bacterias intracelulares, células que hayan perdido las moléculas de histocompatibilidad clase 1 y producen grandes cantidades de interferón gamma que potencian su función fagocítica del macrófago. Entonces, estas células naturales les controlan inicialmente las infecciones virales y otros agentes intracelulares mediante la secreción de perforinas y granzimas. Reconocen y destruyen blancos celulares cubiertos por anticuerpos. Este es el mecanismo efector humoral llamado citotoxicidad dependiente de anticuerpos. O sea, esta citotoxicidad depende de estos anticuerpos. Además, las células natural killer poseen una importante actividad antitumoral. Pero también vamos a recordar qué es lo que pasa con la opsonización y la fagocitosis. La opsonización, recordemos las funciones que tiene el macrófago. La fagocitosis, degradación de los antígenos y la lisis bacteriana. ¿Qué es lo que hace este macrófago? Este macrófago hace la presentación del antígeno a través, o sea, se hace esta presentación que va a provocar que una secreción también de citoquinas, y estas citoquinas van a actuar en la parte de la inflamación. Bueno, vemos acá los pasos que sigue esta opsonización y esta fagocitosis. Los macrófagos son células que se encuentran como monocitos circulando o macrófagos tisulares y se encuentran en los tejidos. Sus principales funciones son la fagocitosis, para después producir la lisis bacteriana y la degradación de los antígenos apépticos. Posteriormente, el macrófago realiza la presentación de antígenos, la cual se realiza en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad, tanto del tipo 1 como del tipo 2. Los macrófagos además van a secretar estas citoquinas, como ya lo mencioné, que activan al mismo tiempo al mismo macrófago para realizar más eficientemente las funciones e inducen a los efectos proinflamatorios. Los macrófagos entonces estos macrófagos constituyen una conexión entre lo que es la inmunidad innata y la adquirida, y con la participación también del sistema de complemento. Pero también mencioné de que parte de este sistema inmunológico innato es el rol de las citoquinas, que hay la presencia de citoquinas. Este rol de las citoquinas en la inmunidad innata y adquirida, ¿no?, son proteínas que secretan las células de este sistema innato.
en respuesta, también la secretan el sistema innato adquirido, pero es en respuesta a los microorganismos y a otros agentes que se comportan como antígenos. Las citoquinas o interleuquinas, también se las llama así, estimulan el crecimiento y diferenciación de los linfocitos y monocitos hacia las células efectoras, involucradas en la eliminación eficiente del microorganismo o del agente que está agredido. Y tiene un rol fundamental en la inflamación, sobre todo las citoquinas. Estas interleuquinas pueden inclusive estimular el desarrollo de las células hematopoyéticas. Además, algunas poseen efectos inhibitorios. En la práctica clínica, por ejemplo, algunos antagonistas específicos de ellas son el blanco terapéutico de enfermedades autoinmunes y de otras enfermedades de tipo inflamatorio. Estas citoquinas pueden ejercer su acción de manera local o de manera sistémica. Por ejemplo, sistémica, la interleuquina 1 provocando fiebre, la interleuquina 6 también, ¿no? Y que esto a nivel sistémico. También van a producir proteína de fase aguda, también puede producirse un shock también a través de la secreción de TNA-alfa, donde está por acá nuestro TNA-alfa o nuestro interferón gamma, pueden hacer, aquí está TNA-alfa, la interleuquina 1 y las quimosinas, estas pueden hacer la provocación hasta de un shock séptico. De manera local podemos ver que se puede activar el endotelio y producir también la activación de las interleuquinas 6, la activación de macrófagos y la activación también de las células natural killer. La inmunidad adquirida, cuando ya se ha hecho toda la presentación de antígeno, estamos haciendo esa transición de esa respuesta de inmunidad innata que veíamos al inicio, que puede ir de unas cuantas horas a un día, a un par de días, y ya estamos frente a una inmunidad adquirida, podemos hacer la clasificación de esta inmunidad. Esta inmunidad adquirida se divide en dos, en la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. El sistema inmune adquirido está presente en todos los vertebrados, es específico para distintas moléculas y se caracteriza por mejorar la capacidad defensiva frente a diferentes exposiciones sucesivas frente a un microorganismo. Esta tiene características interesantes. Sus principales elementos de esta inmunidad adquirida es que es mediada por linfocitos T, si es en los tejidos, por linfocitos B, si es a nivel humoral. Este sistema inmunológico adquirido posee entonces claramente dos tipos de respuesta, una a nivel humoral y otra a nivel celular. Pero no olvidarnos que la humoral acá va a ser mediada por anticuerpos y las otras va a ser por linfocitos T. Eso como recuerdo con seguridad, esto es algo que ya lo hemos visto siempre. Ambas poseen esta inmunidad adquirida y humoral, ambas, tanto la humoral como la celular, poseen características fundamentales, especificidad, diversidad, memoria, tienen una memoria amplia, amplifica la respuesta a repetidas exposiciones sobre el antígeno. Especialización, por ejemplo, genera respuestas óptimas para la defensa contra diferentes microorganismos, capaz de reconocer a cada organismo, o sea, esta tiene sí un reconocimiento, podríamos decir, fino, no solamente reconoce a grupos, sino a subgrupos de microorganismos y es específica para cada microorganismo. No es reactivo a lo propio, previene la injuria en el huésped durante esta respuesta a antígenos extraños. La respuesta inmune celular. Vamos a hablar de la inmune celular que habíamos dicho que es mediada por los linfocitos T y constituye el principal mecanismo de defensa contra agresores intracelulares.
principalmente virus y algunas bacterias, promoviendo la destrucción de estos fagocitos o eliminando estas células infectadas. Recordemos que los linfocitos T se dividen en dos subpoblaciones de linfocitos principales. Los linfocitos TCD4, cuya función es la secreción de citoquinas, y los linfocitos TCD8, que eliminan las células infectadas y las tumorales. Cuando va al ingresar, o sea, al captar el antígeno, al ingresar a través del epitelio, es presentado por una célula profesional, por una célula presentadora de antígenos, que en este caso tenemos a la célula dendrítica, o también puede ser a un macrófago. Es transportado al linfonodo regional, al que esté más cerca, o al vaso, y transformados en péptidos para que se expresen en la membrana de la célula presentadora de antígeno. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener primero la activación de los linfocitos nativos, expansión clonal y diferenciación de la célula efectora. ¿Qué vamos a tener también? Activación del linfocito T efector, activación de los macrófagos. Ya específicamente estamos hablando de la inmunidad celular, porque va a ser a nivel de linfocitos T. La activación del linfocito efector, ¿no? Activación del linfocito B para la respectiva producción de anticuerpos, y estamos ya hablando de la inmunidad humoral. La respuesta inmune celular, que es mediada por un linfocito TH1 o el llamado linfocito T helper 1, han sido descritos dos grupos. Recordemos, hay descrito dos grupos de linfocitos TCD4, helper 1 y helper 2. Ambos provienen del linaje de los linfocitos TCD4 y se diferencian hacia helper 1 en presencia de interleuquina 12 y amplificados por un interferón gamma, y se van a diferenciar hacia helper 2 en presencia de la interleuquina 4. Esta diferenciación de linfocitos T CD4 hacia linfocitos helper 1 va a ser estimulada por los virus. Entonces, cuando estamos frente a una infección viral, vamos a tener como respuesta a los linfocitos TH1. Algunas bacterias intracelulares, algunos parásitos y agentes de tipo proteico que inducen a la secreción de la interleucina 12 por parte del macrófago. Los linfocitos helper 1 secretan interferón gamma. Esto secreta interferón gamma, que activa al macrófago, incrementa la secreción de la interleucina 12, la fagocitosis y la eliminación del microorganismo. El interferón gamma también va a estimular a los linfocitos B para que estos secreten diferentes inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, por ejemplo, que actúa opsonizando a los macrófagos y tornando más eficiente a esta fagocitosis. La respuesta inmune celular mediada por linfocitos helper 2. Acá, esta respuesta inmune la vamos a tener también de la diferenciación de las células TCD4, y es estimulada por la presencia de alergenos o por la presencia de MILT, que inducen a la secreción de interleuquina 4. Estos linfocitos T helper 2 secretan esta interleuquina 4 y también la interleuquina 13, que inducen al cambio de clase de linfocitos B hacia la producción de anticuerpos tipo IgE, porque estas son las que van a mediar esta degranulación plasmática. Media la inmunidad antihelmíntica y la reacción alérgica. Estas células, estos linfocitos TH2, secretan las interleuquinas que inducen a la maduración y la llegada de los eosinófilos
células que también están involucradas en la inmunidad contra el mito y las alergias. La inmunidad humoral, en cambio, va a estar mediada por lo que son los anticuerpos. Esta inmunidad humoral va a ser son las que secretan en realidad los linfocitos B. Esta inmunidad constituye el principal mecanismo de defensa frente a las infecciones bacterianas. Los anticuerpos o las inmunoglobulinas son péptidos compuestos por dos cadenas pesadas que poseen una región constante, como que se la denomina FC, que se determina su clase, si va a ser una IgM, si va a ser una IgG, una IgA, una IgE, una IgD. Y según esta clase de que vaya a ser la inmunoglobulina, van a ser sus funciones biológicas. Y una región variable, que acá va a ser en esa región variable, ¿no? Donde se va a producir la unión del antígeno. Las inmunoglobulinas reconocen y neutralizan a los microorganismos mediante esta región variable, gatillándose posteriormente diferentes mecanismos efectores para la eliminación, o sea, para que ahí se active el complemento y la oxonización del microorganismo. Estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, que como ya hemos visto son de varios tipos, tienen sus funciones. Tienen este linfocito B, que fue el que se entró en contacto con el microorganismo. Luego, la producción de anticuerpos, estos anticuerpos o sea, por eso se acuerdan que decíamos al comienzo, como estas dos es difícil separarlas, siempre van a actuar en equipo, en conjunto. Entonces vemos acá los anticuerpos que se van a llevar a este microorganismo para la fagocitosis, van a actuar las células natural killer, se va a realizar la activación del complemento a través de sus diferentes fracciones. ¿Y qué es lo que vamos a ir obteniendo con esto? Que se van a activar diferentes mecanismos, ya sea a través de la neutralización, o sea, van a suceder todas estas funciones efectoras, la neutralización de microorganismos y toxina, la ozonización de los fagocitos, de microorganismos, la toxicidad celular dependiente de anticuerpos, la lisis del microorganismo, la fagocitosis del microorganismo ozonizado con fragmentos del complemento, por ejemplo, del C3b, se va a dar la inflamación. Entonces vemos que las funciones de los anticuerpos, que son los que circulan en los linfonodos, vasos, al encontrar su antígeno, cuando esto encuentra su antígeno específico, se va a unir a través de su receptor, y cuando se une a través de su receptor, ya sea para IgM, para IgE, para IgD, induce a la activación de los linfocitos B, que se va a traducir en todo, en el reconocimiento, sobre todo, de la captación del antígeno por el linfocito B. Y ahí vamos a tener entonces al linfocito B, ¿no? El antígeno proteico antimicrobiano. ¿Y qué es lo que vamos a obtener de todo esto? Vamos a ver que se hace una endocitosis del antígeno mediada por el receptor. Luego va a ocurrir la presentación y procesamiento del antígeno. Luego el reconocimiento del antígeno por la célula T. Inicialmente lo va a hacer la IgM, ¿no? Luego la IgG, la IgE o la IgA, ya dependiendo de cuáles van a ser las funciones infectoras convenientes para la situación que esté presente. Luego vamos a tener que la internalización del antígeno a posterior presentación antigénica, el linfocito B entonces toma la célula presentadora de antígeno que presenta el antígeno a su linfocito helper y el específico quien va a secretar las diferentes citoquinas. La presencia, acá vemos, la presencia de las moléculas coestimuladoras
como el CD40, ¿no? Que acá vamos a tener el ligando CD40, así como la secreción de citoquinas, son las que van a inducir, estas van a inducir al cambio, al cambio del isotipo del linfocito. Entonces, dependiendo de qué citoquina es que vamos a ir teniendo las subclases, tanto de la IgM, las subclases de la IgG. Dentro de las IgG vamos a tener la IgG1, que es la más abundante, la IgG3, perdón, la IgE, la IgA. Entonces, cuando se produce este cambio de isotipo, que va a estar influenciado por las interleuquinas o citoquinas, ¿no? También la actuación del interferón gamma, entonces vamos a ver cómo se van a dar estas poblaciones de subclases de anticuerpos. Estas son las que van a estar encargadas de hacer las funciones efectoras, ¿no? Como la IgM, que es lo que va a ser la primera en manifestarse, es la que va a hacer la activación del complemento. La IgG, que es la respuesta al fagocito dependiente de su receptor, activación del complemento, inmunidad neonatal. La IgG se transfiere, hay una transferencia placentaria de la IgG, más no de las otras inmunoglobulinas. La IgE, que va a ser la inmunidad contra el mixto de granulación de la célula y mastocito. Esta va a mediar todas las alergias, o sea, va a ser la que se manifiesta en una hipersensibilidad inmediata. Y vamos a tener la IgA, que es la inmunidad de mucosas. Por ejemplo, la IgA juega un papel muy importante en el tema de las mucosas, sobre todo cuando estamos hablando del ingreso de virus que van a entrar por las mucosas. Transporte la IgA a través del epitelio. Entonces, hemos visto que estos dos sistemas inmunológicos, tanto el innato como el adquirido, siempre van a intercomunicarse. El innato va a auxiliar, o sea, va a ser el que va a activar al adaptativo, y el adaptativo, decíamos, va a ser uso de los mecanismos efectores de este innato para realizar también sus funciones efectoras. Pronto va la importancia, entonces, si después de haber dado una mirada a la estructura de este sistema inmunológico y recordar de cómo se comporta este sistema inmunológico en términos generales, pues vemos que la importancia de la comprensión de este sistema inmune es lo que es lo que va a llevar a dilucidar los mecanismos fisiopatológicos que son subyacentes a numerosas enfermedades e infecciones, tanto virales, bacterianas, agentes extraños, etc. ¿Qué es lo que permite un mejor manejo y tratamientos más específicos en muchas enfermedades inmunológicas mediadas por nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, como decía al inicio, venimos hablando mucho de nuestro sistema inmunológico y sí, evidentemente, ahora hemos recordado que quién va a mediar frente a este virus, digamos, sabemos que son los linfocitos. Si bien, digamos, es toda una maquinaria nuestro sistema inmunológico, también nos hemos visto ahora frente a la situación de que el virus, por ejemplo, el virus SARS-CoV-2, que es lo que el tema del momento, ahorita lo que estamos hablando por toda esta pandemia que estamos atravesando todavía, este virus SARS-CoV-2 es capaz de alterar profundamente el comportamiento de los componentes moleculares y celulares del sistema inmune. Las decisiones iniciales del sistema inmune innato son las responsables de una correcta o de una no correcta, de una inadecuada respuesta del sistema adaptativo. Y a esto se va a sumar, y estamos junto con las comorbilidades que tal vez están asociadas a la progresión de la patología. Estamos viendo, o sea, que eso es lo que va a predisponer la gravedad. Sin embargo, por revisar algunos datos, tenemos, por ejemplo, que el 81-85% pues hace de nuestro sistema inmunológico hace una buena respuesta ya hace frente al virus. Sin embargo, estamos también frente a situaciones, sobre todo de las comorbilidades
comorbilidades que pueda tener un paciente, ¿no? Que son las que asocian directamente a la gravedad de la patología, ¿no? Ahí estamos viendo que hoy por hoy estamos haciendo uso de marcadores que tal vez no eran de rutina, que no eran marcadores digamos, de solicitud laboratorial frecuente, ¿no? Por ejemplo, toda esta temporada nosotros hemos estado midiendo en estos pacientes que han enfermado COVID, midiendo interleucina 6, ¿no? Midiendo interleucina interferón también. Entonces, de alguna manera, sí tenemos un sistema inmunológico que está haciendo frente al virus. La enfermedad de la COVID-19 nos ha hecho darnos cuenta de qué tan vulnerable es nuestro cuerpo, este sistema inmunológico, que está ahí para defendernos, pero sin embargo tenemos cierta vulnerabilidad también. Entonces, eso nos ha hecho ver la importancia que debemos tener en el cuidado de nuestra salud de forma preventiva, ¿no? Fortalecer este sistema inmune con base en los alimentos, que hagamos un consumo de alimentos de gran valor nutricional. Se vuelve ya ahora una necesidad de primer orden. Nuestro cuerpo se defiende de las infecciones gracias a este sistema inmunológico, a esta estructura que acabamos de repasar, de recordar. Y la fuerza que este sistema inmunológico tenga para combatir las enfermedades depende de nuestros hábitos, ¿no? La buena alimentación es básica para tener un buen mecanismo de defensa, un buen sistema inmunológico. Si bien al nacer nuestro sistema inmunológico es inmaduro, y conforme va recibiendo, digamos, los alimentos, las vacunas también que se nos da en la primera etapa de la vida, se refuerza. Cuando una persona llega, sin embargo, ya a los 60 años, los hábitos que haya tenido a lo largo de la vida, los que tenga y los que haya tenido, como digo, te van a definir el desgaste de su cuerpo y por lo tanto su respuesta inmunológica. En este contexto, entonces nosotros tenemos que prestar atención a lo que es, o sea, nuestro sistema inmunológico, nuestra alimentación y todas nuestras defensas que podamos hacer frente a esta COVID-19, por ejemplo, esta enfermedad. El sistema inmune nos avisa, o sea, nuestro cuerpo nos avisa cuando no se encuentra bien, ya que podemos presentar infecciones, gripes, resfríos recurrentes, cansancio, un cansancio fuera de lo habitual. También se pueden presentar problemas gastrointestinales en general. Entonces, este cuerpo nos avisa, ahí nos va a decir que algo no está, ¿no? Que no está bien. Una de las cosas que tenemos que considerar y con seguridad también se va a hablar a lo largo de este evento es la importancia de tener un sistema digestivo en buenas condiciones. Sabemos que el sistema digestivo es uno de los más importantes para tener una buena salud. Constituye la parte más extensa del sistema inmunitario. Es el que recibe diariamente una gran carga de bacterias y es capaz de distinguir entre ellas cuáles dañinas y cuáles son las benéficas y qué obtenemos a través de los alimentos. Entonces es importante que nosotros tengamos una buena alimentación, un estilo de vida saludable, practicar al menos 30 minutos de ejercicio moderado al día. Son pequeñas cosas, entre comillas, que podían ayudar a mejorar considerablemente nuestro estado de salud, hacer que enfermemos de una manera ocasional o de una manera leve. Entonces es importante no dejar de tomar en cuenta una dieta equilibrada que incluya vegetales, frutas, otros productos naturales. ¿Con qué afán? Siempre con el afán de promover este sistema inmunitario a través del uso de la alimentación, vitaminas, minerales, para que estemos fortalecidos y poder hacer frente a estas infecciones virales, sobre todo a esta infección viral que nos va a dar como resultado la enfermedad de la COVID, ¿no? Yo realmente estoy muy agradecida por haber compartido estos minutos con ustedes y bueno, un saludo enorme desde acá, desde Bolivia, para todo Perú y todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias.